Eugenia. Ávila, muy bien, Ávila. Ávila, ya está listo. Anita Chanca Eugenia. Morales. Sí, pastor. Ramsés. Bien. Chanca Morales, perfecto. Rancés Buenas Constantino, noches. presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Morón Durán, Jonathan. Buenas noches. Ya. ¿Cómo me dijiste, Jonathan? Morón Durán. Morón. Ya, Morón Durán. Listo. Morón, Durán, Jonathan David, presente. ¿Quién más? Loyola. Pastor, buenas noches. Danilo Rosas. Loyola Paredes Tula. Sí, pastor. ¿Quién más? Danilo Rosas, pastor, buenas noches. Uno a la vez. Clemente. Buenas noches. Clemente, a ver, cuando dos se pelean por sacar su nombre, otro aparece por los palos. Danilo Rosas, pastor, buenas noches. Ya, Clemente Yané presente, Rosas, Danilo presente. Igual les voy a pasar a todos, ¿ah? Así Cano que Córdoba. ¿Cómo? Cano Córdoba, Angélica. Muy bien, Angélica Cano Córdoba, sí. Angélica Lucía, presente. ¿Alguien más? Astolingón Núñez. A ver, Astolingón Núñez Yuli. Sí, pastor, presente. ¿Quién más? Valencia Ríos, Moisés. Muy bien, ya ves, solito ha dicho su nombre, nadie ha peleado con él. Valencia. El otro, ¿quién más? Valdivia Cruz. Muy bien, Valdivia Navarrete, no, Valdivia Jenner, ¿no? Jenner. Sí. Listo, ¿quién más? Sí. Mario Cárdenas, pastor. Muy bien, Cárdenas, Mario. Mario Cárdenas, presente. Listo, ¿quién más? Belaúnde Sansoni Cristina. Belaúnde, presente. ¿Quién más? Gerson Pichén Arroyo, pastor. Buenas noches. Muy bien, Pichén. Buenas noches. Gerson Pichén, presente. ¿Alguien más? Seclen Neira, pastor. Muy bien, Seclen Neira Nicolás. Sí, pastor. ¿Alguien más? Listo. Zulma Antonio Luciani. Zulma Antonio Luciani, pastor. Zulma, no te tengo en la lista, ¿por qué? A ver. Con Antonio Luciani. ¿Tu apellido cuál es? Antonio Luciani. Ah, Antonio, ahora sí. Ya, presente. Tú eres Antonio Antonio Luciani Zulmacari. Ya, presente. ¿Alguien más? Víctor Mesa, presente, pastor. Víctor Mesa. Muy bien, Mesa, ya. Muy bien, Víctor. Buenas noches, pastor. Mesa Minaya Víctor. Ya está. Sí, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Alguien más que no le haya pasado asistencia? Giancarlo Troncos, pastor. Buenas noches. Muy bien, gracias, Giancarlo. A ver, Giancarlo, sí. Troncos de la Cruz, Giancarlos. Presente. ¿Alguien más? Bien, parece que son los que están hasta este momento en la clase. Cerramos la asistencia y ahora sí vamos a orar. Vamos a orar. Oramos entonces para comenzar nuestra clase. Padre Santo, Padre amado, nos acercamos a tu presencia esta noche junto a mis hermanos, en primer lugar agradecidos, no solo por la vida que nos has dado este día, sino por todo lo que nos has permitido hacer en él, Señor. Ahora hacemos un alto para estudiar tu palabra. Bendícenos, no solo con tu presencia, sino también con tu dirección, tu ayuda. Limpia nuestras vidas de todo pecado. No queremos que nada obstaculice el que podamos entrar a tu presencia, estudiar y comprender tu verdad. Abre nuestro entendimiento para, Señor, comprender tu palabra. Aplícala a nuestras vidas de tal manera, Señor, que no salgamos igual que como hemos entrado a esta clase. Gracias por lo que ya estamos. Bendice, por favor, a los que faltan. Ayúdales a entrar prontamente para comenzar nuestro curso, nuestra clase. Gracias, Dios. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Listo. No olviden, pongan nombre a sus dispositivos. Cámaras prendidas. Y lo otro, tenemos que avanzar. Nos quedan 3 clases. Estamos en el capítulo 4. Así que voy a venir a cambiar un poco las reglas
de juego en cuanto a participación, preguntas. En la medida que desarrollemos el curso de hoy, seguramente a usted le va a surgir alguna duda. La anota y luego en un momento voy a dar tiempo para preguntas. ¿Estamos? Usted anota su inquietud para que no se olvide de hacer su pregunta y en el momento que yo abro a preguntas, ahí la formula y respondemos para tener una clase fluida y avanzar y no cortarla y entramparnos en una pregunta, porque en una pregunta siempre hay repregunta y ahí invertimos tiempo. ¿Listo? Entonces, cámaras prendidas, voy a compartirles entonces la pantalla para poder ya comenzar nuestra clase el día de hoy. Antes, ¿alguien más llegó que no le haya pasado asistencia? Creo que he visto por ahí a Karen Sánchez. ¿Quién? Karen Sánchez. Muy bien. ¿Alguien más? Sánchez Ramírez Karen, ya está presente. Creo que nadie más. Listo. Entonces ahora sí vamos a compartir el material. Nos quedamos, abra su Biblia, capítulo 4, versículos 1. Capítulo 4, versículos 1. En adelante. Vamos entonces a empezar nuestra clase ya el día de hoy. Listo. Tenemos entonces, vamos a dar lectura, 1 Corintios 4, versos 1 al 5. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo mismo, o ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien, ya está la lectura, entramos a desarrollar el tema. En la introducción dice, al final del capítulo 3, lo que vimos hasta la semana pasada, Pablo instó a los corintios a no gloriarse, a ver, listo. Instó a los corintios a no gloriarse de los hombres. 1 Corintios 3:21, que ya lo vimos. ¿Y por qué? Porque eso estaba produciendo divisiones en la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y eso continuó. Entonces no había que poner la mirada en los hombres o gloriarse de los hombres. Enseña aquí el apóstol Pablo. ¿Qué más? Eso estaba produciendo divisiones en la iglesia, a la par que los creyentes en Corinto mostraban preferencia por un siervo u otro. Esto, dice él, es insensato. Dice Pablo, por la sencilla razón, dice que todo es vuestro, no solo tienes por qué tener a Pablo, a Apolos, a Cefas, pudiendo tener a todos. Todo es vuestro. Por eso le dice, no tienen que elegir entre los siervos, si los tienen a todos a su disposición. En vez de gloriarse de los siervos de Dios, que es Pedro, Apolos o Pablo, lo que deben hacer es considerar que son simplemente siervos. Y justamente este es el tema de esta sección que estamos viendo. Ahora, en el argumento de Pablo, en su intento de subsanar las divisiones en la iglesia, él mete este tema de que dice todos son simplemente siervos. Todos son simplemente siervos, buscando ayudarles a solucionar este problema. Entonces, veamos lo que trata acá. Él trata de la evaluación de los ministros. Los ministros. Primero veamos la naturaleza de los siervos de Dios.
Lo dijo en el verso 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Al mirar a las personas como Apolos, Pedro y Pablo, los corintios estaban evaluándolos mal. Los estaban colocando sobre un pedestal espiritual, haciendo de ellos, como diríamos entre comillas, estrellas espirituales. Para Pablo esto era un gran error. Por ende, los exhorta a evaluar correctamente a los siervos de Dios. Por eso Pablo afirma en lo que hemos leído, así pues, téngannos los hombres. Téngannos los hombres. Lo leímos en el verso 1b. El verbo, ¿qué significa? Significa una conclusión alcanzada por medio de un cálculo. Eso significa este verbo téngannos. Una conclusión que se alcanza por medio de un cálculo, ¿no es cierto? O sea, me he dado cuenta, yo mismo he resuelto y me he dado cuenta de que debemos tener así los hombres a los siervos. Eso es lo que Pablo dice. Ahora, ¿cómo quiere Pablo que los creyentes en Corinto piensen de los líderes espirituales? Es la pregunta que se va a trabajar a continuación. Pablo enfatiza dos cosas y las enfatiza a manera de orientación. Véalo primero. Él dice primero, los siervos de Dios son servidores de Cristo, dice Pablo. Así lo ha dicho en el verso 1, los hombres, dice, por servidores de Cristo. Es lo primero. Ahora, la palabra que usa es juperetes. Juperetes. Juperetes es el término que utiliza aquí el apóstol Pablo. Este término originalmente significaba uno que remaba debajo de. Eso significaba este término juperetes. Y se usaba de personas que remaban en las naves griegas y romanas. Usted recuerda, ¿no? Seguramente ha visto en alguna película que los remeros estaban abajo, ¿no? Allí sentados, remando de ambos lados, al ritmo de alguien que tocaba un tambor. Tocaban el tambor y ellos remaban y remaban y remaban, y siempre estaban abajo metidos. Y arriba, en el piso de arriba, simplemente estaba ahí el capitán, los que dirigían, pero abajo estaban los remeros. Es la idea. Se usaba de personas que remaban las naves griegas y romanas en la parte inferior de la embarcación, que implicaba remar en un lugar primero muy caluroso, donde se sudaba mucho. Por ende, era un lugar donde ponían a los siervos de menor rango. O sea, los de menor rango entraban ahí, posiblemente esclavos inclusive. Ahora, la palabra también indicaba a alguien que estaba bajo el mando de otro y por ende tenían que trabajar arduamente, ¿no? Por eso dije bajo el mando de otro. Había alguien que tocaba como especie de un tambor y al toque del tambor ellos remaban. Tocaba el tambor, ellos remaban y era un ritmo y todos a la vez para que la nave pueda ir según la indicación que se daba. Por eso digo, la palabra también indicaba a alguien que estaba bajo el mando de otro y por ende tenía que trabajar arduamente. Para el primer siglo, la connotación marítima había desaparecido y la palabra quedó solo con el significado de alguien que estaba bajo la autoridad de otro. Ojo lo que estoy diciendo. Alguien que estaba, mira, desapareció la connotación marítima cuando para el siglo I desaparece esta connotación y solo queda con esa otra parte, la segunda parte, a alguien que estaba bajo la autoridad de otro. Listo. En este caso, los líderes espirituales deben ser vistos no como superestrellas espirituales, como Pablo
utilice este término aquí para dar a entender eso. Los líderes, ¿no?, espirituales no deben ser vistos como superestrellas espirituales, sino simplemente como siervos de Cristo, como personas bajo la autoridad de Cristo, quienes sirven a la iglesia del Señor para el beneficio de los creyentes y no de sí mismos. Ahí está lo primero. Los siervos de Dios, que son servidores de Cristo, alguien que estaba bajo la autoridad de otro. Y si somos servidores de Cristo, ¿bajo la autoridad de quién estamos? Del Señor Jesús. Correcto. Servidores de Cristo, estamos bajo la autoridad de Cristo. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Listo. Eso queda claro. Ahora, pero no solo dice que los siervos de Dios somos servidores de Cristo. En segundo lugar, Pablo va a decir que los siervos de Dios dice que son administradores de los misterios de Dios. El término administradores es oikonomos. En griego, oikonomos es administrador, que significa mayordomo. Ahora, en el primer siglo, el oikonomos generalmente era un esclavo. ¿Recuerdan a José en el Antiguo Testamento? Él era esclavo en Egipto y fue el mayordomo de la casa de Potifar. Ojo, mayordomo, él estaba a cargo de todo. Entonces, en el primer siglo, el oikonomo generalmente era un esclavo, uno que tenía la confianza del amo, como José. Tal persona tenía a su cargo todos los bienes del amo, como José. Por ende, la palabra indica a alguien a quien se le encomienda o se le encomendaba una gran responsabilidad y quien un día tendría que rendir cuentas. Ahí está. Ese es el mayordomo, el administrador, ¿no? El mayordomo o administrador es alguien a quien se le encomendaba una responsabilidad y quien un día tendría que rendir cuentas a ese amo. En el caso de un líder en la iglesia, lo que Dios le encargaba para administrar, también lo dice el mismo texto. ¿Qué cosa es? Los misterios de Dios. Eso es lo que se le ha encargado al líder de la iglesia, al administrador, al mayordomo, se le ha encargado administrar los misterios de Dios. Ahora, Pablo está hablando del evangelio en general. Los misterios de Dios, Pablo está hablando el evangelio en general. Permítanme leer Efesios 3, 1 al 8. A ver, siga la lectura usted con su Biblia, Efesios 3, 1 al 8. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Ve? La administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahí, mira el misterio, ¿eh? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, en el caso de un líder de la iglesia,
lo que Dios le encarga para administrar son los misterios de Dios. Pero pregunto, ¿para ti, para mí es un misterio? No. Ya no, porque si fuera un misterio, ni siquiera estarías acá, no hubieras recibido a Cristo. Gracias a que dejó de ser... ¿Y por qué ya no es un misterio? A ver, ¿quién me dice? Así rápido. ¿Por qué ya no es un misterio? Porque ya conocemos la verdad a través de Cristo. Ya lo entendimos, lo hemos comprendido y hemos respondido a ese evangelio. Ya no es un misterio. Pero se nos encarga administrar ahora ese evangelio para los que sí sigue siendo un misterio. ¿Para quién es un misterio todavía? Para los no creyentes. ¿Se dan cuenta? Para los no creyentes. Entonces, es lo que está dando a entender aquí el apóstol. Por eso digo, en el caso de un líder de la iglesia, en la iglesia, lo que Dios le encarga para administrar son los misterios de Dios. Pablo está hablando del evangelio en general. Ya leímos Efesios 3:1 al 8. Ahora, la palabra misterio es musterión. Musterión simplemente significa una verdad que el hombre no puede conocer aparte de la revelación de Dios. Eso significa esta palabra misterio. Una verdad que el hombre no puede conocer aparte de la revelación. O sea, Dios se lo tiene que revelar. ¿Recuerdan cuando Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y responde Pedro, que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Luego Jesús les traslada la pregunta a ellos y les dice lo mismo. ¿Y ustedes quién piensan o quién dicen que soy yo? Y Pedro responde. ¿Qué le respondió Pedro? ¿Alguien recuerda? Él es el Mesías. Tú eres el ¿Ya? Tú eres el Cristo, El Hijo del Dios viviente. Correcto, esa fue exactamente la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿alguien recuerda qué le dijo Cristo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón Pedro. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué era bienaventurado? Porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? O sea, lo que antes de ese momento para Pedro era, ¿qué cosa era? Antes de ese momento, ¿qué era eso para Pedro? Un misterio. Pero ahora que Dios se lo reveló y reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué dejó de ser para Pedro eso? Un misterio. ¿Y en qué se convirtió entonces? Una revelación. En una revelación. ¿Te das cuenta? En una revelación. Eso pasó con Pedro. Se convirtió en una revelación. Ahora, la palabra podría ser traducida también por secretos, ¿no? Los misterios o digamos los secretos de Dios. Lo que se destaca de estas dos frases que Pablo usa, ojo, aquí está la carnecita de esta explicación, lo que se destaca de estas dos frases que Pablo usa es que el propósito del líder espiritual, ojo, el propósito del líder espiritual no es agradarse a sí mismo, ni tampoco agradar a la iglesia, sino más bien agradar al Señor, de quien es siervo, y agradar a Dios, cuyos misterios es llamado a administrar. ¿Se da cuenta? Ahora, en pocas palabras, si tú y yo somos siervos en este momento, somos siervos, que no es otra cosa que servidores o administradores, ¿no? Servidores de Cristo o administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué? ¿Es porque tú te pusiste? ¿Es porque alguien te puso? ¿Es porque quién te llamó a eso? Dios. El Señor, Dios. Nadie más que Dios. Y ese Dios te llama. Y entonces tú debes entender, yo debo entender que soy servidor de Cristo. Él es mi líder, Él es mi cabeza, a Él rindo cuentas, a Él debo glorificar.
Y en la tarea que se me encarga, que es administrar los misterios de Dios, los secretos de Dios, yo debo entender que tengo un privilegio. Dios me ha revelado sus secretos, no para mi beneficio, sino para administrarlos a otros. Y entonces también debo vivir para glorificar a Dios. ¿Se capta la idea? ¿Queda claro esta explicación? Vamos. Entonces, ¿habrá algo de qué jactarse? ¿De sentirme más grande que el otro? ¿De decir qué sabio que soy? Esto no se trata de capacidad ni de sabiduría. Se trata de tu relación con Dios, de tu temor, de querer realmente ser un servidor de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces Dios te irá usando. ¿Recuerdan el lema del seminario? ¿Cuál es el lema del seminario? A ver, ¿cuál es el lema del seminario? Nadie ¿Correcto? toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Ya está clarísimo, eso tiene que ver con esto. Nadie toma para sí esta honra. No, mire, o sea, está diciendo que es una honra, pero nadie la toma porque, ay, yo quiero meterme, yo quiero ser pastor, yo quiero, no, nadie toma para sí esta honra, es una honra que nadie puede tomar porque decide tomarla, no dice, sino solo aquel que es, ¿qué cosa? Llamado por Dios, eso es básico, por eso ahora se dan cuenta porque ese es el lema del seminario. Y el seminario, por si acaso, no forma pastores. ¿Quién es el que llama siervos? ¿Quién es el que llama? Es Dios. Y Dios lo entrena, lo capacita, le da dones. Y uno va al seminario a coger las herramientas. Pero ya Dios te llamó a ese ministerio. Y no olvide que los dones y el llamamiento, ¿qué son? Revocables. Irrevocable. Dios llama y hay que responder. Entonces, pastor, ¿para qué vamos al seminario? A entrenarme a coger herramientas, pues para hacer la tarea que Dios me llamó a hacer. Por ejemplo, ahorita usted está de ese lado, ¿no es cierto? Y yo estoy de este lado. Pero usted debe entender que yo un día estuve del lado donde usted está, ¿sí o no? Un día yo estuve de ese lado, estuve sentado en una carpeta con mi maestro al frente y aprendiendo y entrenándome, capacitándome para hacer mi tarea. Ahora estoy yo de este lado. Un día puede pasar lo mismo con usted. Usted puede estar de este lado y al frente estarán otros. Pero el seminario no hace pastores, no forma pastores. ¿No? El seminario te entrena, te capacita, te da las herramientas. Pero Dios es el que te llama. ¿A qué te llama? A ser servidor de Cristo, ¿no? Y también a entender que vas a administrar los misterios o los secretos de Dios. ¿Cuál es la obligación de los siervos de Dios? Verso 2. Ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¡Qué tremendo! El requisito principal de todo siervo, y en especial del administrador, o sea, del oikonomos, es, no olvide, la fidelidad. Fiel a Cristo y fiel al encargo encomendado por Dios, porque eres siervo de Cristo, soy siervo de Cristo y tengo un encargo que Dios me dio. Entonces debo ser primero fiel a Cristo, pero también debo ser fiel al encargo encomendado por Dios. ¿Y cuál es el encargo encomendado por Dios? ¿Cuál es el encargo encomendado por Dios? Administrar los misterios o secretos de Dios, que no es otra cosa que el evangelio, ya lo dijimos, y uno tiene que ser fiel a eso. Esto era algo que preocupaba mucho a Pablo, porque el bienestar de la iglesia dependía de una fiel administración del evangelio que Dios había revelado a través de los profetas y apóstoles. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Siga con su Biblia la lectura, yo lo leo. Dice 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se da cuenta? Edificados. Ahora, ojo,
ese es el punto, ¿no? Por eso digo, esto era algo que preocupaba mucho a Pablo, porque el bienestar de la iglesia dependía de una fiel administración del evangelio de Dios que había sido revelado. ¿Por quién? Por los profetas y también por los apóstoles. Había que continuar con eso. Efesios 2:20. Ahora, es por esto que cerca al fin de su vida, no olviden, cuando ya Pablo estaba a punto de morir, Pablo exhorta a Timoteo a buscar personas fieles. ¿Recuerdan? En 2 Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿no? ¿Qué más dice? Y no solo fieles, sino que estén enteramente preparados para formar a otros. ¿Te das cuenta? Y ahí tú notas 4 generaciones de discípulos. Está Pablo hablándole a Timoteo que tenía que legar esto en hombres fieles que estén preparados para enseñar, dice, a otros. O sea, Pablo, Timoteo, hombres fieles y luego los otros. Y va la cadena del discipulado. Entonces, es por esto que cerca del fin de su vida, Pablo exhorta a Timoteo a buscar personas fieles a quienes él podría encargar ese evangelio, el misterio, los secretos de Dios. Ya lo dije en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2, pero ahora permítanme leer 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me mantuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Se da cuenta cuál es la obligación de los siervos? O sea, ya hemos dicho que Dios es el que llama, ya hemos dicho que hemos sido llamados a ser siervos de Cristo, hemos dicho que hemos sido llamados a ser administradores, que no es otra cosa que mayordomos. O sea, se nos ha encargado administrar los secretos o los misterios de Dios. Ya, listo, ya entiendo mi llamado. Entonces yo debo hacer mi tarea, tú tienes que hacer tu tarea, pero tu obligación y mi obligación como siervos es que debemos ser fieles en servir a Cristo y fieles en administrar los secretos o misterios de Dios que viene a ser el evangelio. Y Pablo dice que le da gracias porque él lo tuvo por fiel, dice. Ahora, Pablo se regocija en la fidelidad de Dios. Ojo, Pablo se regocija en la fidelidad de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, mira lo que dice también en 10:13 del mismo 1 Corintios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Tesalonicenses 5:24. Mire lo que dice ahora Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dice claramente, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, a pesar de que si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Estos textos, por eso digo, Pablo se regocija en la fidelidad de Dios. Y estos textos muestran justamente esa fidelidad de Dios que Pablo destaca en sus diferentes epístolas.
pero a la vez se daba cuenta, o sea, Pablo se daba cuenta de su responsabilidad de ser fiel también a Dios. Y eso es a lo que estamos llamados. A veces estamos más preocupados por resultados y por lograr cosas, y lo más importante, como siervos, ¿qué cosa es entonces? Lo más importante es como siervos de Cristo, como administradores, como mayordomos, la fidelidad a Cristo y a la tarea que nos ha encomendado. No olvide, fidelidad a Cristo y fidelidad a la tarea que Dios nos ha encomendado. En eso los honramos y los glorificamos. No lo olvide. Ya Él le llamó, ya Él le puso. Ahora te toca ser fiel. Me toca ser fiel. Me toca ser fiel. Te toca ser fiel. ¿Listo? Tercero, la evaluación de los siervos de Dios. Como leímos en 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está clarito el texto. Ahora, la evaluación de los siervos de Dios. El problema en Corinto no era simplemente que los creyentes estaban pensando de manera equivocada, o sea, no solo era el problema de que estén pensando de manera equivocada de los líderes espirituales, Pablo, Apolo, Cefas, sino que los estaban evaluando mal. Para corregir esto, Pablo describe la evaluación de los siervos de Dios, y él en todo caso hace hace referencia a 3 maneras en que un líder podría ser evaluado. Veámoslo. En primer lugar, se podría evaluar a sí mismo, dicen el verso 3 y 4. Hay muchos líderes espirituales que se evalúan a sí mismos y generalmente dan un veredicto muy positivo. No, yo soy bueno, no soy malo, yo no hice nada, yo hice lo correcto, y te estás evaluando a ti mismo. Y damos un veredicto muy positivo de sus propios ministerios. Sin embargo, Pablo muestra una actitud muy diferente. Pablo dice, no le importaba mucho cómo otros lo evaluaban, lo dijo en 3a, ni tampoco él se evaluaba a sí mismo, lo dijo en 3b. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué él no se confiaba en lo que los otros decían de él o en lo que él mismo podía pensar de sí mismo? Pablo no lo dice explícitamente, pero la respuesta parece estar en el verso 4. Veamos, ya lo leímos el verso 4. Ahora, la referencia a su propia conciencia apunta a cierta evaluación personal, una evaluación casi involuntaria. Pablo declara que su conciencia, ¿no?, como siervo de Dios, estaba tranquila. Claro, uno puede tener la conciencia tranquila, como Pablo está diciendo que la tiene, aunque lo pone en forma negativa. Él dice, de nada tengo mala conciencia. O sea, nada le acusa, nada le acusa. 4a. A ver, veamos qué dice Hechos 20, 26 al 27. Esto es cuando él, después que se ha despedido, ¿no?, de Mileto, Hechos capítulo 20. Vamos a leer del 26 al 27 para ver la referencia. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, ahí está, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre. Ojo, ojo. Dice que él está limpio de la sangre de todos. O sea, ahí está. Su conciencia no le acusa. Ahora, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, sin embargo, mira, a pesar que su conciencia no le acusa, sin embargo, Pablo reconoce que su conciencia no es perfecta ni infalible. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O tu conciencia y mi conciencia es perfecta y no puede fallar? ¿Acaso no hemos leído que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso? La conciencia tiene que ver con eso. Mi conciencia de repente me dice, no, yo no tengo nada, yo no le hice nada. Pero Pablo ni aún en su conciencia se confía, porque él entiende que su conciencia no es perfecta ni infalible. Por ende, acepta que no por eso podría estar seguro de estar justificado ante Dios, dice Pablo, ¿no? En su ministerio. No por eso puede sentirse que está justificado ante Dios en su ministerio. Eso es lo que está diciendo Pablo y es entendible. O sea, él no se deja llevar por lo que otros vengan y le digan y lo halaguen y le digan qué tremendo trabajo, qué tremenda tarea, ni tampoco se confía de que su conciencia no le acuse. No, dice. Por eso, él acepta que no por eso podía estar seguro de estar justificado ante Dios en su ministerio. Ahora, nota, obviamente la palabra justificado no debe ser entendido aquí en el sentido de la salvación, en la que hemos sido justificados al aceptar a Cristo. No, la palabra significa declarado justo, por si acaso. La palabra significa declarado justo. Y el contexto aquí indica que Pablo está hablando de la evaluación de su ministerio y no de su vida. Ojo, él no está hablando de su vida, porque ¿por qué no podría estar hablando de su vida? Porque ¿cuándo fue justificado Pablo? Camino a Damasco. ¿Está bien o no? Amén. Ahí fue justificado. Esto está hablando de su ministerio, de su tarea, ¿como qué? Como servidor de Cristo, como mayordomo. O sea, está midiendo, vamos a decirlo así, si ha sido fiel o no ha sido fiel. ¿Me dejo entender? Su ministerio, su fidelidad. Ahora, ya vimos lo primero, ser evaluado por a sí mismo. Pablo se podría evaluar a sí mismo y miren a qué concluye. Él no se confía ni de lo que otros dicen o comentan, ni de lo que su conciencia le dice. En segundo lugar, Pablo podría ser evaluado por otros. 3,5. Creyentes evalúan a los siervos de Dios y a veces eso les gusta a los líderes espirituales, especialmente cuando el juicio es favorable. Qué buena prédica y qué tremenda labor, pastor o hermano, y entonces eso le gusta al hombre. Sin embargo, eso no le interesaba mucho a Pablo. Por eso él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, dice Pablo, en el verso 3. Tal juicio era totalmente insignificante para Pablo. Él no lo consideraba ni se dejaba llevar por eso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Por la sencilla razón que los seres humanos no tienen todo el conocimiento necesario para poder emitir un juicio correcto. Porque al final, mírenme, ¿qué juzga Dios? Cuando miramos el juicio de Dios, ¿qué juzga Dios? ¿El resultado o qué es lo que juzga Dios? El corazón. El corazón. Ya, pero ¿qué del corazón? Las intenciones. ¿Cómo? Las intenciones. Correcto, la intención del corazón. ¿Eso lo puede ver el hombre? No. No, solo Dios. Por eso, el hombre no tiene toda la información completa.
Por ejemplo, alguien te toca la puerta y tú sabes que es alguien que viene a pedir y tú refunfuñas todo el tiempo, tocan mi timbre, mi puerta para dar esto, el otro, refunfuñas para adentro y listo. Luego sales y supuestamente con mucho amor le dices, tenga buena señora, que Dios la bendiga. Listo. ¿Cómo quedas ante la señora? ¿Cómo quedas ante la señora? Bien, bien. Uy, lo máximo. Para la señora es como que tú tuvieras una uriola en la cabeza. ¿Sí o no? Listo. ¿Y para Dios? Mal. Eres un hipócrita. Eres un hipócrita, ¿no? Porque has refunfuñado y luego vienes con tu cara de buenito a decir toma, cuando realmente en tu corazón tú no querías ni siquiera que te toquen el timbre. ¿Quién es el único que se da cuenta de eso? Es Dios. No olvides eso. Así que ten cuidado en tu servicio. No olvides que como mayordomos, ¿cuál es tu tarea? Si bien es cierto, eres siervo de Cristo, tienes que administrar los misterios de Dios, los secretos de Dios, pero ¿cómo debes hacer tu tarea? Fielmente. Y esto tiene que ver con eso. Porque al final vas a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. ¿Se da cuenta? Pablo dice, ¿por qué? Por la sencilla razón que los seres humanos no tienen todo el conocimiento necesario para poder emitir un juicio correcto. Hay cosas ocultas que las personas no conocen, cosas que tienen que ver con las intenciones, ve lo que decía, las intenciones de los corazones, como lo dice el verso 5, que solo Dios puede ver. Por ende, no se puede confiar en un juicio humano. En algunos casos, los hombres se equivocan en emitir